Espaciamiento y ubicación de los centralizadores. Para iniciar con el procedimiento técnico de colocación de centralizadores, definiremos el stand-off, que no es más que la distancia porcentual mínima de separación entre un punto del revestidor y formación. A su vez, es una función del espaciamiento entre dos centralizadores contiguos. Vale acotar que, para esto, existen programas computarizados que facilitan el cálculo del espaciamiento y ubicación de los centralizadores. Del mismo modo, en muchos libros técnicos se define el stand-off mínimo aceptable como 67% en la actualidad, y con el incremento de la inclinación de los pozos se exigen niveles inclusive del 90%. Ahora bien, debemos recalcar que la centralización es un factor crítico para lograr un flujo uniforme alrededor del revestidor, lo que permite, con esto, lograr una mejor remoción del fluido, minimizar una canalización e inclusive lograr un recubrimiento completo de la tubería con cemento. En la industria se recomienda como mínimo un equivalente al 70% del stand-off, es decir, un 30% de excentricidad. Ahora bien, el espaciamiento entre centralizadores es una función de varias variables que se relacionan mediante el modelo de vigas empotrados en los extremos. Por consiguiente, las variables utilizadas en el cálculo son tamaño del revestidor, desviación vertical y azimut, diámetro del hoyo y peso del lodo. Definimos de otra forma el stand-off como la menor distancia entre la superficie del revestidor y formación. Viene normalizada en forma porcentual entre la diferencia de radios hoyo-revestidor, tal como observamos en la figura anexa. Este valor se estima por la siguiente ecuación. Porcentaje del stand-off es igual a 100 por Wn, el cual es la distancia mínima que existe entre el diámetro externo del revestidor y el diámetro del hoyo, dividido entre Rw menos Rc, donde Rw es el radio del hoyo y Rc es el radio del revestidor. Ahora bien, en cuanto a la relación entre el stand-off y la inclinación del pozo y la inclinación del hoyo, debemos decir lo siguiente. Las condiciones de descentralización o disminución del stand-off se intensifican o se incrementan en relación directa a la inclinación de hoyo. De hecho, los centralizadores de fleje disminuyen su eficiencia en la medida que incrementa el ángulo de restauración, ya que eleva la fuerza de apoyo, generando mucho más flexión y hundimiento del fleje dentro de la cara de la formación, en la parte baja del hoyo. Igualmente, la fuerza de apoyo perpendicular al pozo es la componente del peso del revestidor en esa dirección. Esta fuerza de apoyo es máxima en los pozos horizontales. Debido a lo anterior, se recomienda no utilizar centralizadores de fleje en pozos altamente inclinados. De hecho, existen ciertas consideraciones de diseño, como por ejemplo un stand-off adecuado de la tubería mayor al 80%, así como también estimar el tipo de hoyo. Por ejemplo, si son hoyos en calibre o lo más cilíndrico posible, se sugieren utilizar centralizadores rígidos o sólidos, y si es variable, centralizadores flexibles o rígidos, asimismo como el efecto de flotación de los fluidos. Del mismo modo, la centralización en hoyos horizontales es la más crítica debido a que todo el peso del revestidor se apoya contra el fondo del hoyo. Por tanto, la fuerza de restauración ejercida por los flejes de los centralizadores flexibles son vencidas por la fuerza normal al peso en los vínculos o puntos de apoyo. Por este motivo, se descartan este tipo de centralizadores. Ahora bien, en el caso que se utilicen centralizadores rígidos o sólidos, se solventa el problema de la fuerza de restauración, ya que esta no influye en la centralización generada por estos. Sin embargo, disculpen, surge otro problema, y es el desgaste producido por la fricción en la superficie de contacto-formación,
a la del centralizador. En la medida que la longitud horizontal aumenta. Adicionalmente, el desgaste será mayor, llegando en algunos casos a la destrucción total del centralizador y por tanto perdiéndose su influencia. En los casos de pozos de larga longitud horizontal, se deben utilizar centralizadores con rodillos o autodeslizantes que reducen notablemente el desgaste. Por consiguiente, debe generarse una máxima deflexión. Por consiguiente, ocurre en este tipo de pozos una máxima deflexión entre los centralizadores. De igual manera, apreciable diferencia entre centralizadores rígidos y flexibles. De hecho, como se había dicho anteriormente, los flejes se hunden de manera permanente.